Supongamos que lo termine el 15 de febrero. Entonces, el contratista no puede ejecutar la obra solo. Tiene que el supervisor seguir trabajando esos 15 días. Pero ¿quién le paga al supervisor en ese caso? ¿No? Porque ya no es culpa pues, de la entidad no puede gastar más, ¿no? Entonces, en ese caso, dice acá el reglamento que lo tiene que pagar el contratista. ¿Ya? El contratista tiene que pagar esos 15 días que se ha pasado, tiene que pagarle al supervisor. Ahora vamos a ver cuál es la modalidad de pago, ¿no? ¿Cómo es que se le paga al supervisor? No es que el contratista va a decir, ya sabes que yo te deposito tu sueldo, no. Acá lo dice. Dice que el contratista ejecutor de la obra asume el pago del monto correspondiente por los servicios indicados, el que se hace efectivo deduciendo dicho monto de las valorizaciones y o de la liquidación del contrato de ejecución de obra. La entidad puede asumir provisionalmente dichos costos durante la ejecución de la obra, cuando corresponda. Ya entonces la entidad le descuenta al contratista, ¿no? Le descuenta, por ejemplo, ha valorizado en enero, tiene que pagarle en febrero, pero como desde ahí tiene que coger dinero para pagarle al supervisor, entonces le descuenta de esa valorización, o si no, de la liquidación de la obra, ¿no? Entonces, la entidad puede asumir, ¿no? O en todo caso dice ya, si es de la liquidación, pero el supervisor dice, pero está bien, pero yo no voy a esperar un mes, 2 meses que liquide y para que recién me pague. Allá, entonces la entidad le dice, ¿sabes qué? Mejor yo te pago y yo me arreglo ya con el contratista. En la liquidación le descuento. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? ¿Están o no están? Ya, entonces queda claro esta parte. Cuando se atrasa el contratista, el supervisor sigue supervisando, pero el pago ya lo hace el contratista. Lo asume, mejor dicho, lo asume, ¿no? El pago lo hace la entidad, pero descontándole al contratista. A ver, ¿qué más dice? Obligaciones del contratista de ejecutar el contrato con el personal acreditado. Cuando el contratista firma el contrato, se va con varios documentos que le pide la entidad, ¿no? Cartas fianza, expediente técnico firmado, hay varios documentos, pero dentro de esos documentos el contratista le dice, ¿sabes qué? Mi personal acreditado es este. Es el residente, el especialista en estructuras, el especialista en arquitectura, en eléctricas, en sanitarias, el especialista en suelos, en impacto ambiental, en SOMA, ¿no? Cuando firma el contrato, entonces dice, estos son, por ejemplo, mis 10 profesionales responsables. Entonces, con esos profesionales firma el contrato. ¿Ya? Entonces, esos son el personal acreditado. Ese es el personal acreditado. ¿Qué nos dice acá? Es responsabilidad del contratista ejecutar su prestación con el personal acreditado durante el perfeccionamiento del contrato. ¿Está bien? El residente está de cabeza, ¿no? Luego los especialistas y no solamente técnicos, sino en SOMA, ¿no? Esos son los personales acreditados. ¿Qué más dice? El personal acreditado permanece como mínimo 60 días desde el inicio de su participación en la ejecución del contrato o por el íntegro del plazo de ejecución si este es menor a 60 días. ¿Qué quiere decir? Si la obra es de 200 días, por ejemplo, entonces el especialista en instalaciones eléctricas ingresa a la fecha 1 de febrero, tiene que estar permanentemente 60 días como mínimo. No puede estar 15 días, después me voy, luego vengo 15 días más y después hasta completar los 60 días. No.
sino permanente los 60 días. Eso en una obra de plazo mayor a 60 días, pero en una obra, por ejemplo, un plazo de 45 días, una obra pequeñita. Entonces, ahí los especialistas tienen que estar todo el plazo de la obra. Si la obra tiene un plazo de 45 días, por ejemplo, entonces todos los especialistas tienen que estar esos 45 días. Si la obra tiene un plazo de 50 días, todos los especialistas tienen que estar los 50 días. Si la obra es de 200 días, los especialistas tienen la obligación de estar 60 días, mínimo. ¿Okay? El incumplimiento de esta disposición acarrea la aplicación de una penalidad no menor a la mitad ni mayor a una UIT por cada día de ausencia del personal de la obra. ¿No es cierto? O sea, supongamos que la UIT es 4.000 soles. Entonces, y si, por ejemplo, el especialista, el arquitecto, faltó, por ejemplo, 5 días, entonces, ¿cuánto será su penalidad al contratista, ¿no? Al contratista. ¿Cuánto sería su penalidad? Si la UIT está 4.000 y faltó 5 días. Por ejemplo, si faltó 5 días el arquitecto. Ahora, ¿quién determina el porcentaje de la UIT que se va a descontar? Eso tiene que estar en el contrato. Supongamos que diga que se va a descontar por día una UIT. Tiene que estar establecida en el contrato. Si no está establecido en el contrato, ahí hay un dilema, ¿no? ¿Cuál le pongo? 0.5, una UIT, 0.7, 0.8. Entonces, ¿cuánto le pongo? La entidad no puede decir, no, yo le pongo una UIT. Eso tiene que estar firmado en el contrato. Pero supongamos que sea una UIT, que sea, por ejemplo, una UIT igual a 4.000, ¿no? Y faltó 5 días. Entonces, la penalidad sería igual a 20.000 soles. ¿Está bien? 20.000 soles. En el mes de enero, por ejemplo. En el mes de enero faltó 5 días. Y la penalidad es una OIT, 4.000 soles. Por 5, 20.000 soles se tiene que ir descontando de su valorización. ¿Ok? Esto va a ser preguntas de examen, tienen que tenerlo claro. Dice, la aplicación de esta penalidad solo puede exceptuarse en los siguientes casos. Muerte, hemos visto varios colegas han fallecido por el COVID. En una oportunidad fallecieron 5 ingenieros en un día, ¿no? Entonces, por muerte tiene que exceptuarse, ¿no? Faltó porque falleció, pues. Invalidez sobreviniente. ¿Qué quiere decir invalidez sobreviniente? En el caso de que cuando firma el contrato, el profesional estaba activo, ¿no? Con todas sus cualidades físicas, mentales. Pero en el transcurrir de la obra, esta persona sufrió alguna enfermedad, algún accidente, entonces se quedó inválido. Pero eso fue en el momento ya cuando estaba transcurriendo la obra. A eso se le llama invalidez sobreviniente. Sobrevino, ¿no? en el momento que estaba ejecutándose la obra. Y la otra es inhabilitación para ejercer la profesión. Yo conozco algunos colegas que han sido funcionarios públicos, después dejaron de hacerlo y entonces, pero quedaron con algunas observaciones por Contraloría. Después que ya salieron de ser funcionarios públicos, entonces la Contraloría los inhabilitó, ¿no? Entonces han seguido su proceso y la Contraloría lo inhabilita.
Por ejemplo, si fuera el ingeniero de estructuras y después de un mes la Contraloría lo inhabilita, entonces a eso se llama inhabilitación para ejercer la profesión. Lo inhabilita por 1 año, 2 años, ¿no? Todas esas cosas ahí. Entonces, solamente en ese caso se justifica la ausencia, ¿no? La ausencia. Pero ahí no queda la cosa. Si hay ausencia, entonces tiene que ser reemplazado, ¿no es cierto? Eventos que el contratista informa por escrito a la entidad como máximo el día siguiente de conocido el hecho. O sea, si la persona fallece hoy día, al siguiente día tiene que comunicar. O cualquiera de estas tres, el contratista tiene que comunicar al siguiente día. Un ratito. Ya, seguimos, ¿no? A ver, entonces estamos quedando en que el contratista tiene que informar al siguiente día del hecho, ¿no? Puede ser muerte, invalidez sobreviniente, inhabilitación para ejercer la profesión, a efecto de solicitar posteriormente la autorización de sustitución del personal, ¿no? Si fuera el residente, por ejemplo, y falleció, entonces al siguiente día tiene que informar, pero de ahí hay un plazo para sustituirlo por otro profesional. Acá está. Luego de transcurrir el plazo señalado en el numeral anterior,
el contratista puede solicitar de manera justificada a la entidad que le autorice la sustitución del personal acreditado. Para que proceda a la sustitución del personal acreditado según lo previsto en el numeral 190.2 y 190.3, el perfil del reemplazante no afecta las condiciones que motivaron la selección del contratista. Supongamos que para el perfil del residente de obra es, por ejemplo, 10 años en experiencia en general, 5 años en experiencia en obras similares. Por ejemplo, si es un colegio, entonces 5 años de experiencia en colegios, 10 años de experiencia en general. Ya, supongamos esas dos condiciones nomás. Entonces, y fallece el residente. Entonces, el personal que lo va a reemplazar tiene que tener mínimo esas condiciones. ¿Ok? Tiene que tener mínimo esas condiciones por las cuales se le solicitó se le solicitó para que sea residente de obra. Las cualidades que se le solicitó, no de las que tiene el que ha fallecido, no de las que tiene. El que ha fallecido puede tener 20 años de experiencia en obras en general. Está bien, pero se le solicitó 10 mínimo. Entonces, al reemplazante, las condiciones tienen que ser las mismas. ¿Okay? Entonces, el reemplazante puede tener mínimo 10, pero puede tener 15, 20, 18 años de experiencia en general, ¿no? Puede tener 5, 6, 7 años de experiencia en obras similares, en colegios. ¿Ya? Pero mínimo es lo que se le solicitó al inicio, ¿no es cierto? La solicitud de sustitución a la que se refiere el numeral 190.2 se efectúa por escrito a la entidad como máximo dentro de los 5 días de conocido el hecho. En los casos previstos en el numeral 190 se efectúa 15 días antes de la fecha estimada para que opere la sustitución. En ambos casos, si dentro de los 8 días siguientes de presentada la solicitud, la entidad no emite pronunciamiento, se considera aprobada la sustitución. Por ejemplo, ya se informó primero a la entidad, el ingeniero residente está inhabilitado. Muy bien, al día siguiente. Luego tiene 5 días para ponerle sus reemplazos. Son días calendarios, ojo, días calendarios. Hasta los 5 días tiene plazo para que reemplace por otro profesional. Muy bien, luego de presentado, la entidad tiene 8 días para que responda. Pero muchas veces las entidades pues están en un mundo de cosas y se olvidó. Entonces, a los 8 días, al 9º día quiere informar, no, que no corresponde, no. Ya no tienes opción como entidad. Ya quedó aprobado el profesional que se le ha presentado, ¿no? Entonces, la entidad tiene solamente 8 días para que diga si está bien o no está bien el profesional que va a reemplazarlo. En el caso el contratista incumpla con su obligación de ejecutar la prestación con el personal acreditado o debidamente sustituido, la entidad le aplica al contratista una penalidad no menor a media UIT o una UIT por cada día de ausencia del personal en la obra. Ya, entonces esto también, ¿no? En el caso de que arriba es otra, acá es en el caso, dice, acá es en el caso de ausencia, ¿no es cierto? Pero acá es en el caso de que el personal, el contratista incumpla con su obligación de ejecutar la prestación con el personal acreditado. Ya, el personal acreditado, ya sabemos cuál es el personal acreditado. ¿Ya? Entonces está en este mismo rango, ¿no es cierto? Entre media UIT y una UIT por cada día de ausencia del personal en la obra. ¿Listo?
¿Qué más dice? En caso el contratista considere necesaria la participación de personal adicional al acreditado, se anota tal ocurrencia en el cuaderno de obra e informa por escrito a la entidad el alcance de sus funciones, a efectos que ésta pueda supervisar su efectiva participación. La inclusión de personal adicional no genera mayores costos ni gastos para la entidad. Mírenme, en una obra que se ha terminado recién en Huaytía, la cual estoy administrando, estaba como personal acreditado, bueno, el residente, varios especialistas, el ingeniero de seguridad, ¿no? Pero no estaba, a ver, apaguen su micro, justo. Ya. Entonces teníamos varios ingenieros especialistas, el residente, el ingeniero de seguridad y no teníamos ingeniero de impacto ambiental. Entonces, nosotros como contratistas contratamos un ingeniero de impacto ambiental y al mismo tiempo que hacía de asistente del ingeniero de seguridad, ¿no? Lo contratamos por año y medio. Entonces, eso era un personal adicional al que pedía, ¿no? La entidad. Al personal acreditado es un personal adicional. Este personal, el contratista tiene que informar a la entidad y decirle, bueno, señores, en este caso fue una ingeniera ambiental de acá de la UNU. Le dijimos, señores de la entidad, la ingeniera va a ser un personal adicional al personal que tenemos acreditado para que, sus trabajos, sus funciones van a ser esto. ¿Ya? De esa manera, si la supervisión va, lo encuentra a la ingeniera y le dice, ¿tú qué haces en la obra? No, nosotros hemos informado de que mis funciones van a ser esto. Y la entidad tiene que conocer y aprobar ese trabajo. Ese personal corre por cuenta, su pago corre por cuenta del contratista. No tiene por qué valorizar un gasto adicional a la entidad. ¿De acuerdo? ¿Qué más dice? El presente artículo también resulta aplicable para los contratos de consultoría, en lo que corresponda, salvo la selección de consultores individuales. Igualito, ¿no? Así como el contratista puso un personal adicional, el supervisor también puso personal adicional. ¿Ya? El supervisor, en este caso, puso técnicos electricistas, ¿no? Para que controle mejor la obra. Eso fue un personal adicional. Y también lo tiene que asumir el supervisor en ese caso, ¿no? No tiene que asumirlo la entidad. Muy bien. ¿Qué más? Listo, hasta ahí lo que es personal. Ahora el cuaderno de obra. Bueno, el cuaderno de obra es un documento muy importante. El cuaderno de obra es un documento donde solo anota el supervisor y el residente de obra y es la historia de la obra. ¿Por qué? Porque empieza con la entrega de terreno y termina con la recepción de la obra. Y toda la historia, día a día, ¿no? En obras grandes se gasta 5 o 6 cuadernos de obra de 100 hojas y se anota todas las ocurrencias que ha sucedido en el día, se hace consultas y todo. ¿Ok? Entonces, por eso es que yo les pido a ustedes el cuaderno de anotaciones. Con eso ustedes se van a familiarizar con el cuaderno de obra. Y son ocurrencias diarias. Ahí, como vemos en la foto, eso es un verdadero cuaderno de obra. No bien claro, específico, anotando si hay alguna consulta con croquis, dibujos, ¿no? Entonces, de tal manera que queda claro. Y cuando, por ejemplo, hay a veces algún reclamo de un adicional, de una ampliación de plazo, ¿a qué documento van primero?
al cuaderno de obra. ¿Ya? El cuaderno de obra es como la vida de la obra, ¿no? De la ejecución de la obra. ¿Ok? ¿Qué nos dice el reglamento? En la fecha de entrega del terreno, el contratista entrega y abre el cuaderno de obra. El contratista, ojo, el contratista entrega y abre el cuaderno de obra. El mismo que se encuentra legalizado, ojo, legalizado, y es firmado en todas sus páginas por el inspector o supervisor, según corresponda, y por el residente, a fin de evitar su adulteración. ¿Ya? Entonces, todas sus hojas tienen que estar legalizadas y firmadas en la parte inferior, acá, por el residente y por el supervisor. Todas las hojas. Y legalizadas, ¿no? Legalizadas. De esa manera no puede variar, no puede decir ya, anoté en la hoja 5 del cuaderno de obra, anoté una cosa, pero me quiero retractar, no, no se puede. Si quiere retractarte, se retracta, pero con otro asiento. Pero lo que escribió ahí queda. No tiene por qué reemplazar ni tanta cosa. ¿Ok? Dichos profesionales son los únicos autorizados para hacer anotaciones, el supervisor y el residente, en el cuaderno de obra, salvo en los casos de ausencias excepcionales debidamente autorizadas por la entidad, en los que puede autorizarse la firma del cuaderno de obra a otro profesional, el cual ejerce esta labor de forma exclusiva e indelegable. En este caso, por ejemplo, en la obra que hemos terminado en Agüitía, el residente con un especialista de la supervisión tuvieron que viajar a la China a hacer algunas pruebas de equipos eléctricos. Entonces el residente se tuvo que ausentar y tuvo que delegar a otro profesional para que siga anotando en el cuaderno de obra, pero una delegación especial, ¿no? Y que tiene que estar autorizado por la entidad. No a cualquier profesional se le deja ese reemplazo y la entidad tiene que autorizarlo. Pero los dueños del cuaderno de obra son el residente y el supervisor. Y no hay que, no, yo soy el presidente del gobierno regional y quiero anotar en el cuaderno. No, no se puede. Soy el alcalde, quiero anotar porque acá he visto ausencia y acá he visto tal cosa. No se puede. Los únicos que están autorizados es el presidente y el supervisor. El cuaderno de obra consta de una hoja original con 3 copias desglosables, correspondiendo una de estas a la entidad de las copias, ¿ya? 3 copias. Una de las copias corresponde a la entidad, la otra al contratista y la tercera al inspector o supervisor. ¿Okay? El original de dicho cuaderno permanece en la obra, bajo custodia del residente, no pudiendo impedirse el acceso al mismo. O sea, el original continúa en la obra, pero al final de mes, ¿por qué? Porque el contratista, el supervisor tienen que hacer sus informes, arrancan la hoja que les corresponde, ¿no? Dice, la primera corresponde a la entidad, otra al contratista y la tercera al supervisor. Pero se queda el original se queda en la obra. Ahora dice, el residente no puede impedir el acceso. O sea, no quiere decir que como firma el residente y supervisor el cuaderno puede estar guardado. No, el cuaderno puede estar en la oficina, en la obra, no en la oficina de la obra, de tal manera que si una autoridad va y revisa el cuaderno de obra, tiene que estar ahí, en obra. No tiene que estar escondido. No puede decir, no, lo llevó el supervisor, lo llevó el residente. No. La autoridad sí puede revisarlo, puede tomar fotos, no puede escanearlo, lo que sea. Lo que no puede es anotar, pero revisar el cuaderno sí puede. Es más, se ha visto Contraloría, va y toma fotos de los asientos del cuaderno de obra y los lleva.
Entonces, para hacer alguna denuncia, para hacer alguna denuncia sobre todo, ¿no? ¿Ok? ¿Qué más? Si el contratista o su personal no permite el acceso al cuaderno de obra al inspector o supervisor, impidiéndole anotar las ocurrencias, constituye causal de aplicación de una penalidad equivalente al 5 por 1000 del monto de la valorización del periodo por cada día de dicho impedimento. 5 por 1000, acá hay otro ejercicio. Ya, supongamos que la obra es de 1.000.000 de soles y el mes de enero, sí, pues en el mes de enero se valoriza 100.000, ¿no? Y el residente lo escondió al cuaderno de obra por 10 días. Entonces, vamos a hacer este ejercicio. Si es 100.000, mejor lo hacemos en Excel. Supongamos, costo de obra, 1.000.000 de soles. Ya, costo de obra 1.000.000 de soles. Valorización de enero. $100.000. No, vamos a ponerle 120.000. Ok. Dice, y se escondió el cuaderno de obra hace días escondidos, no presentados, no presentado el cuaderno de obra. Supongamos que sea 8 días. 8 días. Ya. Acá dice que la penalidad es 5 por 1000 del monto de la valorización. Entonces 5 entre 5 por 1000 sería el monto de la valorización. Sería 600 por día. Total penalidad sería 8 días por 600, 4.800 soles. Eso sería por el mes de enero, ¿no?, de 2022, que valorizó esta parte. Así de simple, no es más complicado. ¿Se entiende? Ya. Concluida la ejecución y recibida la obra, el original del cuaderno de obra queda en poder de la entidad. El original queda en poder de la entidad. Si es la municipalidad, en poder de la municipalidad. La entrega del cuaderno de obra a la entidad se realiza en el acto de recepción de obra o en el acto de constatación física de la obra de correspondiente, debiendo dichos actos anotarse como último asiento. No, el último asiento para cerrar ya el cuaderno de obra ya se recepcionó. Supongamos que se recepciona hoy 7 de febrero. Entonces, el residente puede anotar y ahí, señor supervisor, el día de hoy se recepciona la obra, por lo tanto, anota dos cosas. Uno, que se recepcionó la obra, y lo otro, de que se está cerrando el cuaderno de obra por ser el último día. El supervisor más abajo anota y dice, sí, es verdad, se recepcionó la obra, como dice el residente, y también doy cuenta de que se está cerrando el cuaderno de obra. ¿Con qué fecha? 7 de febrero. Esos son los últimos asientos que tiene que haber en el cuaderno de obra. ¿Ok? Y se le entrega al supervisor, el supervisor le entrega a la entidad. ¿Qué más? Anotación de ocurrencias. En el cuaderno de obra se anotan en asientos correlativos
Se pone a 101, residente, a 102, supervisor, a 103, residente, a 104 puede ser residente nuevamente, a 105, supervisor, y así. El hecho es que tienen que anotarse correlativamente todos los días, todos los días. Si llovió, que llovió, si no se trabajó, no se trabajó, ¿no? Todo. En asientos correlativos, los hechos relevantes que ocurran durante la ejecución de esta, firmando al pie de cada anotación el inspector o supervisor o el residente, según sea el que efectúe la anotación. Las solicitudes que se requieran como consecuencia de las ocurrencias anotadas en el cuaderno de obra se presentan directamente a la entidad o al supervisor según corresponda, por el contratista o su representante, por medio de comunicación escrita. O sea, se anota en cuaderno de obra. Supongamos el día de hoy, ¿no? Una obra y hubo una ocurrencia. ¿Cuál es la ocurrencia? Fuertes lluvias. Supongamos que están haciendo una pista, no sé, en el centro o en Pucallpa. Entonces, el residente anota fuertes lluvias se produjeron en el lugar de la obra. Aparte del residente de obra, deben tomar fotos. Eso no se pega, pero es para un sustento, ¿no? Se anota, entonces el supervisor también va y anota y dice, sí, efectivamente fueron fuertes lluvias, por lo tanto no se pudo trabajar. Muy bien. Y así, por ejemplo, supongamos que sea 2 o 3 días de fuertes lluvias, no se puede trabajar. O si hoy llovió y al siguiente día no se puede trabajar porque el terreno está saturado. Entonces también se anota. Al día siguiente, el residente de obras se indica de que en obra el suelo está saturado, por lo tanto no se puede hacer trabajos de movimiento de tierras. El supervisor anota nuevamente y dice, sí, efectivamente está saturado el suelo. Y aparte de eso, tienen que llevar a un técnico y ver el límite líquido, la saturación del terreno, ¿no? Comprobarlo técnicamente. ¿Ok? Entonces, esto finalmente se hace un informe. El residente lo informa al supervisor, pidiendo de repente 3 días de ampliación de plazo por fuertes lluvias. El supervisor lo emite a la entidad, ¿no? Para que saquen una resolución y se dé una ampliación de plazo por 3 días. ¿Ok? ¿Qué más dice? Los profesionales autorizados por notar en el cuaderno de obra evalúan permanentemente el desarrollo de la administración de riesgos, debiendo anotar los resultados, cuando menos con periodicidad semanal, precisando sus efectos y los hitos afectados o no cumplidos de ser el caso. O sea, hay riesgos, por ejemplo, en una oportunidad cuando estaba como ustedes todavía estudiando y estaba de asistente, de residente en una carretera, entonces estaban haciendo un puente en una quebrada. Como residentes, nosotros decíamos que no era recomendable hacer el encofrado de la plataforma del puente, porque se producían fuertes lluvias y esa quebrada podría aumentar y llevar el encofrado. Entonces, eso es un riesgo, ¿no? Entonces, eso se puede prever. El residente, el supervisor son profesionales especialistas en el tema, además de sus ingenieros especialistas. Entonces, las recomendaciones se pueden dar para prever los riesgos, ¿no? Para administrar los riesgos. El supervisor nos dijo, ¿saben qué? No tiene nada que ver, ustedes sigan con el encofrado y se anota en cuaderno de obra. Entonces el residente le dice, muy bien, si tú quieres que siga, anótalo en cuaderno de obra, diciendo de que yo en cuaderno de obra ya noté como residente de que no es adecuado seguir encofrando. Y no, el supervisor dice, no, yo lo anoto en cuaderno de obra de que sigan encofrando. Y a los 2 días, cuando casi el encofrado estaba listo, vino una inundación por la quebrada y lo llevó todo. Es más, llevó parte de concreto fresco que ya se había vaciado. Llevó incluso cemento que teníamos ahí junto a la quebrada. Y fue un desastre, ¿no? Entonces, esos riesgos hay que administrarlos, hay que ver estaciones pluviométricas,
¿no? Por ejemplo, la lluvia de hoy, ayer se sabía que hoy iba a llover. Había un buen porcentaje de probabilidad de la lluvia, ¿no? Yo en mi celular yo sabía, ya ahí me indicaba que hoy llovía. Entonces hay maneras de cómo administrar los riesgos. Eso es lo que dice el reglamento, que los especialistas tienen que tener esa administración de riesgos y anotarla en el cuaderno de obra. ¿Qué más dice? El cuaderno de obra es cerrado por el inspector supervisor cuando la obra haya sido recibida definitivamente por la entidad. Lo que estábamos viendo hace un momento. Seguimos. Consultas sobre ocurrencias en la obra. Las consultas se formulan en el cuaderno de obra y se dirigen al inspector o supervisor, según corresponde. O sea, las consultas las hace el residente de obra. ¿Ok? Yo les ponía un ejemplo a sus compañeros del otro grupo del miércoles, de que un puente, por ejemplo, no llevaba fierro de temperatura en el expediente técnico. Entonces el residente hace la consulta al supervisor. Le dice, señor, yo soy especialista en eso y creo que debe llevar fierro de temperatura. ¿Ok? Entonces el supervisor tiene que tomar una decisión, ¿no? ¿Qué más dice? Las consultas, cuando por su naturaleza, en opinión del inspector o supervisor, no requieran de la opinión del proyectista, son absueltas por estos dentro del plazo máximo de 5 días siguientes de anotadas las mismas. Ya, pues yo como supervisor puedo decir definitivamente, pues acá es obligatorio llevar un fierro de temperatura si yo fuera supervisor. Como sucede en varias obras, ¿no? En cual he sido supervisor, anotaba sin miedo, ¿no, señor? Tiene que, muy bien. Ya, pues, va a ir fierro de temperatura, muy bien. Entonces el contratista dice, ¿y con qué plata lo voy a poner si no me están presupuestando? Entonces, como supervisor, le tengo que decir, haz tu informe para reconocerte un adicional de obra. No tuve que ir a consultar al proyectista, ¿no? No se tuvo que ir. Pero, ¿qué más dice? A ver, y yo tengo un plazo como supervisor de 5 días para informar de la consulta que hace el residente de obra. ¿Y dónde hace la consulta? En cuaderno de obra, en el cuaderno de obra, ¿ok? Ahí se anota la consulta. Por ejemplo, si es hasta la consulta la anotó el día 7, o sea, el día de hoy, yo tengo 5 días para responderlo, ¿ok? Vencido el plazo anterior y no ser absueltas, el contratista dentro de los 2 días siguientes tiene que acudir a la entidad, la cual la resuelve en un plazo máximo de 5 días contados desde el día siguiente. Muy bien, yo tengo hasta el día 12 para informarle al residente. Y si no lo informé, no sé, pues de repente no estoy seguro, ¿no? Entonces el residente dice, muy bien, tú has tenido 5 días, ahora yo no solamente, bueno, ya te informé a ti, ahora me toca informarle a la entidad. El contratista tiene 2 días más para informarle a la entidad. Y la entidad tiene 5 días después de que el contratista presenta la consulta a la entidad, en este caso podría ser la municipalidad, tiene 5 días, la municipalidad, el gerente, pues, ¿no? El gerente de obras, el subgerente, se reúnen y lo llaman al supervisor y le dicen, hoy tenemos que absolver esta consulta. Entonces tienen 5 días para que la entidad emita un pronunciamiento. ¿Qué más dice? Las consultas, cuando por su naturaleza, en opinión del inspector o supervisor, requieran de la opinión del proyectista, son elevadas por estos a la entidad dentro del plazo máximo de 4 días siguientes de anotadas. O sea, se anotó hoy 7, ¿no? Entonces, lo anotó el residente, ¿no es cierto? Hoy día 7. Pero como supervisor dice, bueno, pues acá hay una situación. Hay supervisores que tú le consultan al proyectista. No, acá debería ir 5 fierros más. No, consulta al proyectista. ¿Cuántos días tiene? 4 días. No, el supervisor tiene que informarle a la entidad tiene que hacerle la consulta al proyectista. Entonces, para eso tiene 4 días hasta que llegue
o sea, más o menos hasta el día 11, el proyectista tiene que tomar conocimiento de esa consulta. Dice, la entidad dentro del plazo máximo de 4 días siguientes denotadas, correspondiendo a esta, en coordinación con el proyectista, absolver la consulta dentro de un plazo de 15 días, siguientes de la comunicación del inspector supervisor. Ya. Residente anota hoy 7 de febrero. El supervisor tiene hasta el 11. El supervisor y la entidad. El supervisor al siguiente día le dice, ¿sabes qué, señores entidades? Entidad, municipalidad, tenemos que hacerle la consulta al proyectista. Tiene fecha entre el supervisor y la entidad hasta el día 11, 4 días, para que llegue esta consulta al residente. El residente toma conocimiento de la consulta, el proyectista, disculpen. Ya, residente anota hoy día 7. El supervisor y la entidad tienen 4 días para que le comuniquen al proyectista. El proyectista dice, muy bien, me está llegando esta consulta y yo tengo 15 días para responder, dice el proyectista. ¿Okay? Tiene 15 días para que responda. Definitivamente ya esas consultas son cuando el supervisor no puede absorberlas. Cuando el supervisor es una consulta que va más allá, ¿no? de la opinión del supervisor. Entonces, no, mejor lo llamo al proyectista. Por ejemplo, están excavando y están llegando a la cimentación de la zapata. El proyectista dijo que el terreno tenía el soporte de 1 kilo por metro cuadrado o kilo por centímetro cuadrado, pero cuando hacen la prueba sale de que soporta 0.8, menos de lo que el proyectista decía o había considerado en el expediente. Entonces el supervisor, ¿qué hace? O se arriesga y dice, no, que se considere 0.8. ¿Y qué pasa si se considera 0.8? El área de la zapata va a ser mayor, va a tener que haber adicionales. Si el supervisor tiene coraje y se arriesga, lo hace. Personalmente yo lo he hecho varias veces. Porque ¿qué me impediría? Yo lo estoy viendo, las pruebas salen así y tiene que haber un adicional de obra. No, pero hay otros supervisores que son más reservados y dicen, no, mejor le pregunto, mejor le consultamos al proyectista. ¿Ok? Entonces le hacen la consulta al proyectista. El proyectista ya verá qué responde, ¿no? El proyectista dirá, no, yo salía 1, no, pero ahora sale 0.8, entonces saquen de nuevo, el proyectista saca otra prueba para que verifique si es 0.8 o es 1. Ya el proyectista tiene que tomar sus precauciones para responder a esa consulta. ¿De acuerdo? Pero ahí tiene sus plazos. El proyectista tiene 15 días de plazo para que responda. Esos son ejemplos prácticos que se dan en la vida real. La vida real no es como la teoría que enseñamos en la universidad. La vida real te encuentras con ese tipo de problemas. Y para tomar decisiones, definitivamente para tomar decisiones hay que tener cierta experiencia. Y eso se va logrando en campo. Por eso que a ustedes los mandé a que trabajen en prácticas preprofesionales, ¿no? Entonces ahí van a ver los problemas que pueden surgir. Y si tienen la oportunidad de revisar el cuaderno de obra, mírenlo. Delante del residente, definitivamente, ¿no? O del supervisor, si es el caso. Y vean las anotaciones que se hacen, las consultas que se hacen y cómo lo absuelven, ¿no? Son temas de verdad. Acá en la selva, sobre todo de cimentación, hay muchos problemas. ¿Ya? Otro ejemplo de consultas. Por ejemplo, el proyectista dijo que se tenía que excavar para eliminar el material orgánico 3 metros de profundidad. Pero cuando se van a ejecutar la obra, hay partes donde se tienen que excavar 5, 6, 7. En una oportunidad, en un pavimento que hice el proyecto, la muestra daba que se tenía que excavar hasta 8, 9 metros de profundidad.
Entonces, el proyecto decía 5 y la realidad 7, 8 metros de profundidad. Y en una pista, imagínense cuánto movimiento adicional de material orgánico. Entonces, esas consultas van al proyectista y se le dice, bueno, señor, usted tiene que pronunciarse al respecto. ¿Ok? ¿Qué más? Para este efecto, la entidad considera en el contrato celebrado con el proyectista cláusulas de responsabilidad y la obligación de atender las consultas que le remite la entidad dentro del plazo que señale dicha consulta. En caso no hubiese respuesta, entonces el proyectista, por ejemplo, de un puente, cuando hace su contrato con la entidad tiene que poner ahí una cláusula y decirle, bueno, señor, usted tiene la obligación en esa cláusula, ¿no?, de su contrato, tiene la obligación de emitir pronunciamiento para las consultas que se hagan durante la ejecución de la obra. Muy bien, entonces el proyectista firma ahí su contrato y cuando se esté ejecutando la obra, el proyectista, muchas veces los proyectistas están por otro lado, ¿no? Están por el sur, por el norte del Perú. Entonces le llega la notificación y le dice, ¿sabes qué? Acá tenemos una consulta que tienes que venir a absolver. Por eso es la recomendación de que se hagan buenos expedientes técnicos. Los expedientes técnicos tienen que ser lo más detallado posible y bien hechos. Si no, nos van a estar llamando cuando se esté ejecutando la obra. ¿Qué más dice? En caso no hubiese respuesta del proyectista en el plazo indicado en el numeral anterior, la entidad absuelve la consulta y da instrucciones al contratista a través del inspector o supervisor, sin perjuicio de las acciones que se adopte contra el proyectista por falta de absolución de la misma. ¿Cuánto tiempo tenía el proyectista para contestar? 15 días, ¿no es cierto? Si después de los 15 días, pasados los 15 días, el proyectista no ha respondido, entonces la entidad tiene que pronunciarse de todas maneras. La entidad contratará a un especialista o con los ingenieros de planta y más el supervisor, pero tiene que responderle, ¿ya? Entonces, y la entidad verá pues si lo denuncia el proyectista porque no ha respondido, ¿no? Entonces es obligación de la entidad responder al contratista, a la consulta que hace el contratista. A ver qué más dicen. Si en ambos casos, vencidos los plazos, no se absuelve la consulta, el contratista tiene el derecho a solicitar ampliación de plazo contractual por el tiempo correspondiente a la demora. Esta demora se computa solo a partir de la fecha en que la no ejecución de los trabajos en materia de la consulta empiece a afectar la ruta crítica del programa de ejecución de la obra. Muy bien, entonces se le consultó al proyectista, tuvo 15 días, que era el proyectista. El proyectista no se pronunció a los 15 días, la entidad tampoco se pronuncia. Se dan esos casos, sobre todo en municipalidades alejadas, ¿no? Se olvidan, no les interesa, no leen la reglamentación. Y pasa 20 días, 25 días, 30 días y no contesta. Entonces el contratista dice, muy bien, esto es un movimiento de tierras para hacer la pista, no me contestan, o esto es para la cimentación de la zapata, no me contestan, yo no puedo vaciar la zapata si no me contestan, ¿no? Entonces tengo que paralizarlo, tengo que paralizar la obra y tienen que pagarme ampliación de plazo o gastos generales por ampliación de plazo. O sea, el plazo se tiene que ampliar. El plazo se amplía, por lo tanto, hasta que me respondan. Y la entidad dice a los 30 días, pucha, ya teníamos que responderle. Ya pasaron 15 días más, ya le respondemos después de 15 días. Muy bien, entonces el contratista dice, me tienes que pagar gastos generales porque han demorado en responderme. Ya, listo, entonces de esa manera, pero el supervisor dice, pero no te ha afectado la ruta crítica. ¿Por qué? Porque tu consulta de repente era sobre tarrajeo, pero podías seguir vaciando zapatas, vigas, columnas, y tu consulta ha sido tarrajeo en una parte de la obra. No afectó la ruta crítica, tú puedes seguir ejecutando las partidas principales. Tarrajeo lo puedes hacer después, la ruta crítica no la ha afectado.
Por lo tanto, no se amplía el plazo. El plazo solamente se amplía si es que afecta la ruta crítica. ¿Ok? Listo. ¿Alguna pregunta? Alumnos, ¿alguna pregunta? ¿Todo claro? Sí, ingeniero, todo bien. Muy bien. Sí, Entonces ingeniero. ahí nos quedamos, ya nos vemos el próximo lunes. Ah, las recomendaciones, un ratito. Las recomendaciones para su informe final. Un ratito. Ya. Bueno, el informe final definitivamente tiene que ser en PPTs, ¿ya? En PowerPoint. Nada de PDF, Word, Excel, nada. Puro PowerPoint. Eso va a ser el informe final. Es punto número 1. Tiene que presentarse, yo voy a calificar un 40% de la nota, o sea, más o menos 8 puntos vale la presentación del cuaderno de anotaciones. Ojo, ¿eh? Si hay una buena presentación del cuaderno de anotaciones, excelente, tienen 8 puntos ya. Luego ya viene la exposición, la manera de presentar, ¿no? Todo. En el grupo del día miércoles hay un alumno que, miren, el cuaderno de anotaciones lo presenta así, en ese cuaderno que yo les he explicado, ahorita en cuaderno de obra. Lo presenta en ese cuaderno, su cuaderno. Su letra bien clara, precisa, todos los días. Él firma después que anota sus días. Y está en una obra simple, ¿eh? Un enripiado, me parece, por Agüitía. Pero él lo anota ahí todos los días. Y además, al pie de la anotación de la hoja, lo hace firmar a su ingeniero que lo está supervisando, ¿no? El residente, ¿no? Entonces, le presenta a su jefe, el residente de obra, y lo hace que lo firme abajo. Y él anota todos los días. En ese cuaderno, o sea, él compró un cuaderno de obra. Entonces, ese cuaderno de obra anota arriba el proyecto, la entidad, ¿no? Lo que pide ahí, y en todas las hojas. Y está en una obra simple, pero es ordenado, es preciso. Hace lo que se le dice y tuvo la nota más alta en su exposición. ¿Ok? Entonces, desde ya les digo, tiene peso de 40% el cuaderno de anotaciones. En la primera les he pasado, pero ahora sí les estoy anticipando. Así que esa es la recomendación que se les da. Tienen que presentar fotos presenciales con fecha, ¿ok? Donde ustedes, o sea, presenciales, ¿qué quiere decir? Que en la foto salgan ustedes, si están en la obra, están en la oficina, están supervisando, ¿no? Entonces, eso es también un indicio de que ustedes están en sus prácticas preprofesionales. Si lo hacen firmar el cuaderno de anotaciones a su jefe inmediato, es mucho mejor. Completan el peso, el 40% de la nota. Es mejor, ¿no? No es obligatorio porque muchas veces los ingenieros están ocupados, pero si lo logran hacerlo firmar, en buena hora. ¿Qué más?
allá. Y finalmente, en su exposición, tienen que poner conclusiones y recomendaciones. ¿Ya? Después que exponen bonito todo el trabajo que ustedes han hecho, ahí tienen que poner un acápite de conclusiones, 3 conclusiones, 5 conclusiones, 6 conclusiones, y también recomendaciones, 3 recomendaciones al trabajo que ustedes están haciendo, ¿ya? Por ejemplo, recomiendo de que el personal no trabaje con sus CPPs porque no lo está haciendo. Ya esa es una recomendación. Recomiendo de que en los encofrados o en el vaciado se tenga que hacer un buen vibrado para que no quede cangrejeras después que sale el encofrado. Ya, a ese tipo de recomendaciones me refiero. ¿Listo? Entonces ya ya saben de qué se trata su informe final. No lo voy a recibir si es que lo presentan en Word, PDF. Disminuye su nota definitivamente. Todo es PPT. Entonces, el cuaderno le sacan, lo escanean, lo pegan bonito y lo ponen ahí en su PPT. Todo se puede hacer en PPT con las fotos, todo se puede poner ahí para explicar. Ustedes son bastantes alumnos, no tengo tiempo de ver si lo presentaron una parte en PDF, otra en Word, otra en PPT. No, va a ser en solamente en PPT. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Ya, entonces ahí nos quedamos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Buenas tardes, ingeniero. ingeniero. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes.